Abrir nuestras Biblias al Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 12. Hermanos, estamos a la mitad del Evangelio de Juan, justamente a la mitad del Evangelio. Es de gran gozo. A partir de aquí las cosas se ponen sumamente intensas, hermosas, sensibles. A partir de este capítulo se empieza a narrar la última semana de nuestro Señor. A partir del capítulo 12 se narra los últimos días de nuestro Señor Jesucristo. Oh, hermanos, que esta segunda parte del Evangelio de Juan transforme nuestros corazones. Abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. El Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1 al versículo 11. Dice así las Santas Escrituras: 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hermanos, esta es la palabra de nuestro Señor. Podemos sentarnos. Cuánto deseo, hermanos, que nuestros corazones pudieran ser un poco como el de María. Cuánto deseo que nuestro entendimiento de nuestro Señor Jesucristo, nuestro entendimiento de que Él es Dios y que Él es hombre, Mesías, Salvador, sea tan fuerte en nuestros corazones como para poder dar esta devoción. Oh, hermanos, pero si este es un deseo en mi corazón, no imagino cuánto más grande es esto en el corazón de Dios. Un verdadero deseo porque su iglesia camine en una costosa devoción. Pero sus deseos no son como los nuestros. Nuestros deseos muchas veces se quedan ahí, pero los suyos se cumplen. Y hermanos, esta es mi confianza esta mañana. Que la voluntad de Dios de conformarnos cada vez más de llevarnos cada vez más a una devoción costosa, se logra
a través de la exposición de su santa palabra. Hermanos, Dios cumple así sus propósitos con su iglesia. Él desea que ésta sea devota, y la forma en la que lo logra, hermanos, la forma en la que lo cumple es a través de la santa exposición de sus santas escrituras. La escena que tenemos ante nosotros esta mañana, hermanos, es una escena de la cual nuestro Señor prometió que nunca permitiría que se olvidase. Es más, cada vez que la Escritura es predicada a través de los evangelios, esta escena saldrá a la luz una y otra vez. Pero fue esta escena. No fue el martirio de un discípulo, aunque él no olvida la sangre derramada de sus mártires. No fue la predicación del evangelio y el ganar miles de almas, aunque él no olvidará a aquellos que ganan almas. No fue la entrega de una vida misionera, aunque el Señor no olvidará al que va sembrando y regando la preciosa semilla. Lo que fue un servicio sencillo, fue una acción, hermanos, servil. La acción que Cristo dice que nunca se olvidaría fue una acción servil, una sencilla acción, una acción de siervos, una acción de esclavos, una acción de los que hacen los menores de la casa, los más bajos de la casa, una acción de enjugar los pies del Santo Señor con sus propios cabellos. Ese es el evento que nunca se olvidaría. No solo para el Señor. Sí, el Señor no olvida el servicio que hacemos para Él. Pero este servicio no solo no se olvidaría para Él, no se olvidaría para nadie. Este texto, hermanos, nos habla a través de este hermoso ejemplo de servicio. Nos habla de la verdadera devoción a Cristo, verdadera devoción. Una devoción pura, una devoción íntima, una devoción sacrificial, una devoción valiente, una devoción costosa, una devoción, déjenme decirlo esto de forma redundante, una devoción devota. Este texto nos deja ver las consecuencias de aquellos que llegan a comprender bien el valor de Cristo. Oh, esto no lo hace sino aquellos que comprenden bien su persona, aquellos que han meditado suficiente en la persona de Cristo, aquellos que lo contemplan no con la mente solamente, pero con el corazón, aquellos cuyos afectos son tocados por la gracia que se derrama en Cristo. Este texto, hermanos, nos presenta una devoción costosa. Así que vayamos en este texto, profundicemos en este texto, haciendo en primer lugar la siguiente pregunta: ¿cómo es la costosa devoción? Porque esto es de lo que el texto habla, de la costosa devoción. Hermanos, este texto nos enseña al menos 3 cosas de lo que implica la costosa devoción. Comencemos con el versículo 1.
6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron una cena. Lo primero que debemos notar es que, aunque este evento se va a enfocar en María, no obstante, esta no era la única en el evento, en la cena. Podemos ver que estaba Lázaro, el que había estado muerto. Además, hermanos, no solo estaba Lázaro. Había otro personaje ahí que ciertamente hubiese llamado nuestra atención. Y es que a la luz del Evangelio de Marcos y Mateo, donde se narra este mismo evento, sabemos que también estaba Simón, el que fue leproso. Una vez leproso, ahora limpio. Una vez muerto, ahora vivo. La encarnación o la manifestación corporal de dos de los milagros más grandes de nuestro Señor. No solo estaban ellos dos, también estaba Marta, la que sirve, y María y sus discípulos. Esta reunión se realiza 6 días antes de la última Pascua de nuestro Señor. Él decide pasar ahí el día de reposo en la compañía de sus amados amigos. Oh, hermanos, el Señor tenía amigos y decidió pasar sus últimas horas en la compañía de ellos. Sus últimas horas en la tierra, gozándose y deleitándose con sus amados amigos. La cena no solo es una cena común, es una cena formal. Y es una cena en honor a Cristo. Hermanos, ¿cómo que en honor a Cristo? Sí. Hay agradecimiento en los corazones de estos hombres y mujeres. Allí está el que estuvo muerto, que quiere hacer una cena para el Señor. Ahí está el que fue leproso y ahora está limpio, que está agradecido. De hecho, fue en la casa de Simón que se lleva a cabo. Allí está Marta, allí está María. Están agradecidos. Sus corazones rebosan de agradecimiento. Y en nuestra narración, en esta cena, hay 3 personas que se encuentran sirviendo. De una o de otra forma, 3 personas manifiestan su devoción. Hermanos, ¿cómo manifiesta su devoción Lázaro? Lázaro manifiesta la devoción a Dios, a Cristo, a través de tener comunión con Él. Vean el versículo 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Así es como Lázaro manifiesta su agradecimiento, su devoción, su amor a Cristo, teniendo comunión con Él, compartiendo con Él. Pero no solo Lázaro manifiesta su devoción, también está Marta. Marta manifiesta su devoción a Cristo sirviendo, atendiendo a la mesa. Dios había dado dones a Marta. Esta era una mujer que era práctica para hacer las cosas. Y esta pone sus dones al servicio de Cristo. Así manifiesta su devoción. Oh, qué hermosas manifestaciones de amor. Qué hermosas manifestaciones de amor. Estas 2 manifestaciones, la comunión y el servicio a Dios, la comunión con Dios y el servicio a Dios, hermanos, siempre deben ir juntas. Nuestra devoción a Dios siempre debe manifestarse a través de una íntima comunión con Dios. Déjame preguntarte, ¿eres devoto a Dios? No te estoy preguntando si eres devoto a tu esposa. No te estoy preguntando si eres devoto a
una denominación. Te estoy preguntando, ¿eres devoto a Dios? Nuestra devoción entonces se manifestará con intimidad con Él, con buscar su rostro en la oración, en habitar en su palabra, teniendo comunión con Él, vitalizada por el Espíritu Santo. Ok, la segunda pregunta es, ¿eres devoto a Dios? ¿Sirves a tu Señor? Recuerden, estas siempre van juntas. Comunión y devoción no se pueden separar. Comunión y servicio no se pueden separar. Algunos pueden ser fuertes en la comunión. Algunos pueden ser fuertes en su comunión con Dios, en pasar tiempo con Él. La pregunta es, ¿sirves a Dios con tus manos? ¿Sirves al Señor con tus propias manos? Hermanos, ¿qué área en nuestra devoción a Cristo flaquea el día de hoy? ¿Es nuestra comunión que está flaqueando y aunque somos fuertes en el servicio? ¿O es que somos débiles en el servicio aunque somos fuertes en la comunión? ¿Qué área está flaqueando? Hermanos, es importante ver, la devoción a Cristo se manifiesta de esta forma completa. No me puedes decir que eres devoto a alguien cuando no hay comunión con Él. No me puedes decir que eres devoto a alguien cuando no hay ningún servicio, cuando no hay ninguna acción servil de esclavo para el amo. Pero como he dicho, estos dos, Lázaro y Marta, ciertamente son una fuerte exhortación para cada uno de nosotros. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? ¿Cómo está nuestro servicio a Dios? Oh, pero hermanos, el enfoque no está en ninguno de estos dos. El enfoque de este texto se encuentra en una que no estaba sirviendo a la mesa, servía de otra forma, que no estaba teniendo comunión con Cristo a la mesa, tenía comunión de otra forma. El enfoque de nuestro texto está en María. La devoción de María. Hermanos, esta acción de María, no sé en dónde meterla. Porque claro que este era un servicio. Lavarle los pies al maestro. Pero por otro lado digo, ¿qué hay más íntimo en la comunión que esta acción de María de lavar sus pies? No sé en dónde meterla. Creo que esta está en una categoría aparte. Esta debe ser llamada no devoción de comunión, no devoción de servicio, debe ser llamada devoción costosa. Devoción costosa. Devoción que cuesta. Esa es la devoción de María. Veamos cómo el texto le da preeminencia a María. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Pueden ver aquí el énfasis, de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Y después vemos el reproche de Judas. María toma un perfume de nardo. Es perfume puro, de mucho precio. El nardo, como nos explica William Hendrickson en su comentario, es una hierba aromática que crece en los pastos del Himalaya entre Tibet y la India. Por lo tanto, es de mucho costo. Porque para transportarse se necesitan largos viajes a camello, kilómetros y kilómetros. Todo eso lo hace sumamente caro. Ella derrama el perfume en Cristo. Derrama esta esencia en Cristo.
Ahora, sabemos por los otros textos, Mateo y Marcos, que no lo derrama directamente en los pies, sino que rompe el frasco y lo empieza a derramar desde la cabeza del Señor hasta que el perfume llega a los pies. Nos dice nuestro texto, además, y complementando con los otros evangelios, que los discípulos empiezan a tener malos sentimientos. Empiezan a caer en las artimañas de Satanás por la boca de Judas. ¿Por qué este no se vendió en 300 denarios y se dio a los pobres? Hermanos, un denario era el sustento diario, era el salario, por decirlo así, el salario mínimo de un día de trabajo de un judío. Esto quiere decir que si tomáramos un equilibrio, una equivalencia de lo que costaba ese perfume, podría ser que quizás cerca de 50,000 pesos en nuestros días. Caro, 300 denarios era el costo de este perfume. ¿Qué hubieses hecho tú? ¿Qué hubieses hecho si ves que derraman una cantidad, 50,000 pesos en la cabeza y en los pies del Mesías? ¿Hubiésemos caído en la trampa de Judas? Porque eso no se usó para los pobres. Hubiésemos dicho, eso es una exageración. ¿Por qué no se usó para ayudar a los necesitados? Oh, no seamos rápidos para juzgar a los discípulos, porque muchas veces en nuestra devoción no podemos dar la devoción costosa. Este evento, hermanos, demuestra 3 características de la devoción de María. Devoción que somos llamados a imitar. No solo somos llamados a imitar la comunión que Lázaro tenía con Cristo. No solo somos llamados a servir como Marta servía a Cristo. Somos llamados a dar una devoción extravagante. Una devoción extravagante. Una devoción costosa. Y la primera característica de la devoción costosa es que esta cuesta. La devoción costosa, hermanos, cuesta. La devoción de María nos demuestra que es necesario sacrificar lo más preciado que tenemos con tal de servir a Cristo como debe ser servido. Hermanos, ¿pueden imaginar lo que implicó para María derramar este perfume caro en el Señor Jesucristo? Hermanos, si ella era una mujer pobre, seguro que tuvo esto a través de una herencia o algo así. ¿Pueden imaginar si esta era una mujer pobre, lo que implicó dar lo más precioso que tenía? Hermanos, ¿estamos dispuestos en nuestra escasez a dar lo más precioso que tenemos? Podemos tener escasez de tiempo, pero ¿estamos dispuestos a dar lo más precioso de ese tiempo? Podemos tener escasez de fuerzas, pero ¿estamos dispuestos a dar esas fuerzas más preciosas para el Señor? Joven, ¿estás dispuesto a dar esas fuerzas que el Señor te regala para el servicio, para su servicio? Lo más excelso. Ahora, lo más probable es que María no era pobre. Lo hemos visto algunas razones por las cuales puede ser que era adinerada. Pero hermanos, esto es importante notar. El dinero no le impidió dar lo más costoso a Cristo. Suele pasar que aquellos que tienen una mejor vida económica
suele pasar que es más costoso para ellos dar lo más costoso. Imaginen conmigo esto. Imaginen que María no solo tenía este perfume de nardo, quizá tenía otros 3 o 4. Imaginen eso. Y entonces, enjugar a alguien con perfume ya era una gran acción, ya era algo grande. Enjugar los pies era una acción que los siervos en la casa debían hacer. Cuando sus amos llegaban de caminar largos periodos, hermanos, no había pavimento, no había pastito bien puesto en las calles o algo así. Eran grandes terracerías. Llegaban y los siervos debían lavar los pies. Si tenía invitados, los siervos debían lavar los pies. Entonces, cuando lavó los pies con perfume, ya fue mucho, ya fue mucha acción. Ahora imaginen que ella tenía 5 perfumes. Hermanos, si hubiese dado el más barato, todos se hubiesen sorprendido, ¿no es verdad? Ya era algo extravagante dar un perfume. Pero el texto nos dice que María daba lo más costoso. Hermano, ¿qué tienes mucho? ¿De qué tienes mucho? ¿De qué tienes mucho? ¿En qué el Señor te ha dado a manos llenas? ¿En qué áreas de tu vida? Hermano, ¿das el perfume más caro o tomas de los otros 10 el más barato para dar al Señor? Oh, ella quería dar lo mejor a su Salvador. La devoción costosa no es una que limita a Cristo de nada. Si Él pide algo, eso le será dado. Está tan despojada María de sí mismo, está tan enamorada de su Salvador, que lo más costoso no le es de peso darlo. Lo más costoso le brota. Lo que más cuesta le sale natural del corazón. Pero la devoción costosa no solo cuesta. La devoción costosa es personal. La devoción costosa es personal. No solo implica dar lo mejor a Cristo, también implica darse a uno mismo. Sí. Hermanos, si esta mujer era rica, porque para poseer tal perfume se necesitaba gran riqueza, ella seguramente pudo haber llamado a algún siervo de su casa. Ella seguramente pudo haber llamado a uno de los esclavos y decir: laven los pies de mi Señor, pero esperen, no usen agua común, usen perfume porque Él merece lo mejor. Eso hubiese sido algo grande. Oh, pero ella dice: déjenme usar mis cabellos para lavar los pies de mi Señor. Yo lo haré, yo lo haré. Imaginen la escena, el siervo viniendo con sus trapos y con su agua, y esta mujer diciendo: a él no lo hagan, yo misma lo haré. Y ellos dan quizás su toalla y dan el agua y dicen: no, usaré mis cabellos y usaré este perfume para enjugarlo. Oh, esto me recuerda, hermanos, una historia de un hombre que, siendo un hombre sumamente rico, millonario, una vez fue encontrado en el local de la iglesia, tallando el piso y lavando las sillas. Y cuando alguien de la iglesia llegó, al tener tanto respeto por ese hombre, no solo por su riqueza, sino por su bondad, le dijo a aquel joven: Señor, déjeme hacerlo por usted. Él dice: no, esto es para mi Señor. Usaré mis propias manos, usaré mis propias fuerzas. Sé que puedo mandar una empresa a que limpie el local, a que limpie el lugar cada semana, pero quiero usar mis manos, quiero usar mis propias manos. Oh, hermano, en esta devoción costosa, ¿la estás haciendo con tus propias manos? Tú dirás: pero ¿cómo enjugar los pies de mi Señor?
Sí, si Él estuviera, lo haría. Lavaría sus pies con mis propias manos. Oh, pues todavía tienes esta oportunidad. No a ir a Roma a lavarle los pies a alguien. Todavía tienes esta oportunidad cuando sirves a tu prójimo y a tu iglesia. Porque por cuanto hiciste a uno de mis hermanos más pequeño, a mí lo hiciste. Oh, saboreemos el peso de tales palabras. Dice, tuve sed y me diste de beber, tuve hambre y me diste de comer. Estuve en la cárcel y me visitasteis. Y dice, Señor, ¿cuándo te hicimos todo eso? Señor, nunca te lo hicimos. Tú no estabas con nosotros, tú estabas en los cielos. Oh, pero cuando lo hicieron a uno de mis hermanos más pequeños, cuando lo hicieron a mi iglesia, a mí me lo hicieron. Oh, hermanos, la devoción costosa tiene una manifestación externa. Esta se llama servicio. Se llama servicio al prójimo, se llama predicar el evangelio en las calles, se llama dar testimonio en el lugar que el Señor nos ha puesto. ¿Cuánto mejoraríamos en los lugares que nos encontramos? Hermano, ¿dónde te encuentras en tu vida diaria? ¿En el hogar? ¿En el trabajo? ¿En dónde te encuentras? ¿Cuánto mejoraría si pudiésemos recordar que cuando hacemos ese trabajo, lo hacemos en servicio al Señor que nos ha puesto ahí? ¿Cuántas veces respingaríamos menos si lo hiciéramos con esa conciencia? María representa la devoción que se manifiesta a Cristo en lo íntimo. Hermano, tú que puedes servir a la iglesia. Yo entiendo que hay hermanos y hay situaciones de hermanos que por circunstancias de su vida y salud no pueden servir a la iglesia. Y que el Señor consuele sus corazones al perderse de tan grande privilegio. Que el Señor consuele esos corazones que se duelen cuando no lo pueden hacer. Oh, pero tú, hermano, tú que puedes servir a tu iglesia y tu servicio es nulo o demasiado poco cuando puede ser más, yo te digo, sirve tu iglesia. Lava los pies de tu Cristo sirviendo tu iglesia. Enjuga los pies de tu maestro sirviendo a tu iglesia. Oh, hermanos, y aquellos que sirven en la iglesia, les quiero decir algo en las palabras de Charles Spurgeon. Oh, es una cosa bendita, dijo Spurgeon, sentir que tú estás viviendo no como siervo de los hombres, ni de la iglesia, ni de una secta, sino del que con sus preciosas sangre te compró. Hermano, tú que sirves mucho, te animo a que sirvas más, a que vayas por más. Oh, pero hazlo viendo a tu Salvador. Nunca sirvas para agradar el ojo del hombre. Nunca lo hagas para pensar en el qué dirán. Siempre hazlo pensando en aquel que te compró con su sangre. En cualquier ministerio, en cualquier lugar que estés, recuerda que lo haces para tu Señor. Hermanos, creo que habría más gozo en nuestros corazones a servir en nuestros ministerios si recordásemos que Él nos ve. Me recuerda de un de un hombre que deseaba ser predicador. Y los pastores de la iglesia lo escuchaban y demás y decían, tiene gran entusiasmo, pero no nació para ser predicador. Ese hombre al principio tuvo gran desánimo, pero eso no lo quitó de servir al Señor. Y un día lo encontraron sirviendo a las mesas con tanto ánimo. Y la razón por la cual podía tener ánimo, aunque no había sido llamado al ser un predicador, aunque en su corazón lo deseaba, era sabiendo que cuando las mesas servía, a su Señor servía. Hermanos, que así sea en nuestra comunión.
Recuerda que sirves a tu Señor, que cuando sirves, que cuando lavas, que cuando preparas, que cuando participas, que cuando arreglas, que cuando haces lo que haces en esta iglesia, lo haces para lavar los pies de tu maestro, hermano. Y si servir te es costoso, gloria al Señor. Así es la verdadera devoción. Y si no te es costoso, yo te digo, sirve a tu Señor. Y en tercer lugar, la devoción costosa posee dificultades. Posee dificultades. Vean conmigo el versículo 4. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Ahora, además había otro peligro. ¿Quién se acuerda de lo que vimos en el último capítulo 11? Vimos que ya se había hecho un decreto, que cualquiera que encontrara a Cristo lo debía entregar. Nadie se debía encontrar encubriéndolo, escondiéndolo. Pues aquí está una mujer que no solo soporta, hermanos, no solo soporta las críticas de Judas, no solo arriesga su vida, sino que arriesga su vida, hermanos, en lavar los pies de su Señor. Oh, recordemos cuando David danzaba para demostrar su gozo de que el Señor regresaba a Jerusalén. ¿Recuerdan ese evento cuando David estaba danzando alrededor del arca? Y entonces dice la escritura: pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por la ventana, vio al rey David y saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Oh, cuando alguien sirve a su Dios, cuando alguien sirve a su Cristo, cuando alguien lava los pies de su Cristo, sirviendo a su iglesia, muchas críticas podrán venir. De afuera, quizá dirán: ¿por qué tanta devoción? Ya te tienen atrapado. ¿Por qué tanta entrega? ¿Por qué tanta devoción? ¿Por qué tanto servicio? ¿Por qué tanta dedicación? Oh, los de afuera dirán, los ateos, los que viven como ateos afuera dirán: ¿por qué haces eso por tu Dios? Oh, pero esta mujer se mantenía firme porque ella sabía a quien servía. Pero no solo ellos, a lo mejor verdaderos cristianos, sintiendo algo de celo en el corazón, abrirán la boca para criticar. Porque recordemos, sabemos a través de los otros textos de Marcos y Mateo que los discípulos sentían en su corazón cosas en contra de ella. Verdaderos cristianos podrían ser movidos a criticar las convicciones de uno, a criticar las convicciones de cómo queremos servir al Señor, de las decisiones que hemos tomado. Oh, pero también podrá haber críticas de los hipócritas, aquellos que están en la iglesia, porque recuerda, siempre puede haber un Judas en la iglesia. Siempre puede haber uno que puede manifestar mucha piedad. ¿Por qué no se vendió esto y se dio a los pobres? Aquí está el filántropo. Aquí está el que tiene amor por el necesitado. Oh, pero su corazón estaba lejos del Señor. Lo adoraba con su boca, pero no con su corazón. Lo adoraba con su lengua, pero no con su mente. Lo adoraba externamente, pero no internamente. De estos tres, siempre recibiremos oprobio. Pero hermanos, ella se mantenía firme. Ya hemos resuelto una pregunta que este texto nos aclara. ¿Cuál? ¿Cómo es la devoción costosa? ¿Cómo es? Es costosa, es personal y es peligrosa o riesgosa. Oh sí, servir al Señor siempre traerá riesgos. Hermanos,
Servir al Señor siempre traerá dolor, pero hazlo para tu Señor y ese dolor lo podrás soportar. Hazlo para tu Señor. Piensa que cuando lo haces, lava sus pies y entonces lo podrás resistir. Pero hay otra pregunta que este texto contesta. Y hermanos, de suma importancia. Esta es la pregunta que contesta el texto. ¿Cuál es la razón de esta devoción tan servil? ¿Cuál es la razón de esta devoción, hermanos, tan servil? Hermanos, es servil. ¿Cuál es la razón? Déjame te digo en resumen cuál es la razón. Y déjame en los últimos minutos que tengo intentar desempacar esto. La razón es que María entendía ante quién estaba. María entendía bien a quién le lavaba los pies. María decía, como la mujer de Cantares, mi amado es mío y yo de mi amado, porque ella comprendía a quién le enjugaba los pies. ¿Qué entendía esta mujer? Hermanos, la colocación de esta escena nos ayuda a responder a esta pregunta. ¿Qué entendía esta mujer? La colocación de este evento en el Evangelio de Juan nos ayuda a responder la pregunta. El evento ocurre después del milagro de la resurrección de Lázaro. Recordemos que este evento no solo fue significativo para Lázaro, sino que fue significativo para Marta y María. ¿Recuerdan lo que dice el capítulo 11 del Evangelio de Juan, versículo 4? Oyendo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermano, a su hermana y a Lázaro. El Señor amaba a ellos. Y dice que la razón por la cual dejó que Lázaro muriera era para beneficiar el alma de Marta y de María. Por eso lavó los pies. Porque Marta estaba entendiendo quién era Él. Miren lo que dice Spurgeon. Me parece que cuando ella percibió su divinidad que ella había percibido su divinidad y entendido más lo que Él era y lo que Él haría que ninguno otro de sus discípulos. María entendió más que todos. María entendió que Jesús era Dios, que Jesús es Dios. Hermanos, esta acción de lavar los pies, hermanos, no son cosas que se pueden hacer a los hombres. ¿Sí? Debemos lavar los pies los unos a los otros como el Señor manda en Juan 13. No estoy diciendo eso. Pero hermanos, esta acción de lavar los pies con los cabellos, no sé si sería semejante a nuestros días a besar los pies de alguien por amor o afecto. Hermanos, esas no son cosas que se hacen entre hombres. Esas no son cosas que se hacen entre criaturas. Hermanos, ¿no sienten indignidad cuando ven a hombres y mujeres engañadas, como nos ha tocado ver en estos últimos días? Llorando por un hombre, tocando a un hombre y desmayándose, intentando y saltando entre otros para tocarlo. Si pudieran, ciertamente les besarían los pies. Hermanos, ante estas acciones debemos sentir repugnancia. Esas no son cosas que se hacen a los hombres. Esas no son cosas que la criatura puede recibir. La criatura no puede recibir tal devoción. La criatura no puede recibir tal afecto. Es abominable. Esa no es manifestación de pobre hombre. Esa es manifestación de idolatría. Gran pecado el que nos dice Romanos cuando adoran a la criatura antes del Creador. Oh, debemos sentir
Indignación cuando vemos a los hombres besando el madero, besando la tabla, besando el fierro, besándolo y alabando a los hombres. Abominable, abominable. Pero ¿por qué María lo hizo? Porque aquel a quien lo hacía era verdadero hombre, pero es verdadero Dios. Es verdadero Dios. Y a este Dios es digno de lavarle los pies de tal manera. Aun si el perfume faltara y lo único que hubiese fuesen lágrimas, aun con esas lágrimas, Él sería digno. Este acto no es apropiado para la criatura, pero buenas noticias. Jesús no es una criatura. Jesús es el creador de todas las criaturas. Él es el eterno Dios, el eterno Logos, aquel que sí es digno de nuestras más devotas acciones. Hermanos, si Jesús no es Dios, no sé cómo pudo haber recibido esto. El mismo ángel en los cielos, un ángel, dijo en los cielos a Juan: levántate, soy consiervo tuyo. Oh, pero cuando Cristo recibe, cuando Cristo le lava los pies, Él defiende a esa mujer, Él deja a esa mujer, Él es Dios. ¿Por qué Cristo es digno de tus acciones más serviles y humillantes en tu vida cristiana? Porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Por eso es importante tener en cuenta que siempre que servimos a la iglesia, debemos servirlo a Él. Porque nunca intentamos agradar a los hombres. Nunca intentamos agradar a los hombres. Hermanos, esto es muy importante. Lo que estamos viendo y lo que hemos visto en el Evangelio de Juan ha sido vez tras vez, tras vez, tras vez. Cristo es Dios, Cristo es Dios, Cristo es Dios, Cristo es Mesías, el eterno Logos, el eterno Verbo de Dios. El eterno Hijo, aquel que tiene vida, es lo que hemos visto. Esto es de suma importancia, porque la devoción de María no fue devoción simplemente emocional. La devoción de María fue devoción bien pensada. Hermano, yo espero que desees imitar a María en su devoción. Mira, si te estoy hablando de María y tu corazón lo desea expresar tal devoción, examina tu corazón si estás en Cristo. En verdad, examina tu corazón. Yo sé, no todos, no somos como María. Yo sé, no tenemos esa devoción. Yo lo sé. Pero ¿no late tu corazón por poder expresar esa humillación y servicio a Cristo? Si no late, examina tu corazón. Porque puede ser que no esté transformado y que quizás sea Judas, que puedas tener destellos de adoración, destellos de manifestación, de misericordia, sin tener un corazón transformado. No somos como María, yo lo sé. Oh, pero deberíamos desear ser como María. ¿Cómo? Eso, espero que esa sea tu pregunta. De hecho, hermanos, ¿se acuerdan que hace tiempo prediqué Mateo 16 de si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame? Les voy a decir algo. Creo que este es el tome su cruz y sígame de Juan. Y aquella vez tuve ciertos remordimientos después de predicar, como casi siempre después de cada predicación, ya que siempre faltan cosas que decir. Y tuve algo de sentir en mi corazón de decir, no me enfoqué mucho en el cómo. Sí les dije el qué tienen que hacer, pero no dije cómo. Ok, aquí está el cómo de aquella y de esta predicación. ¿Cómo? ¿Cómo puedo crecer en negarme a mí mismo, en tomar mi cruz y seguir? ¿Cómo puedo
trabajar en esto? ¿Cómo puedo algún día ser como María? Dar estos destellos de una profunda y sincera devoción. ¿Cómo? Contemplando quién es tu Salvador. Sí, la predicación reformada es más que predicación doctrinal, pero no es menos. No es menos. Si queremos simplemente producir acciones momentáneas, pongamos música bonita, hablemos al micrófono con la música y manipulemos tus emociones. Oh, pero si deseamos vidas sólidas cristianas, hablemos la palabra de Dios en su profundidad y tu corazón será verdaderamente afectado. ¿Cómo? ¿Cómo hacer esta acción servil? Sí quiero dar esa acción servil, sí quiero dar más, pero ¿cómo? Inflama tu corazón meditando en la persona de Cristo. No hay otra forma. Además, no solo tienes que recordar y meditar que Él es Dios, sino que Él es Mesías. Ellos acababan de ver la resurrección de Lázaro. No solo lo veían como Dios, lo veían como Salvador. Oh, veían a Cristo como un eterno Mesías. Sí, Jesús es Dios, pero nos ama tanto, que Dios envió su Mesías. Y aquí está su Mesías, amando, sirviendo, sanando. Ella comprendió que Jesús era el verdadero Mesías. Ella seguramente pudo ver el amor del Cristo encarnado. De hecho, ella comprendía que Jesús era su Salvador. Por eso sus cabellos podían ser utilizados para lavar los pies a su Señor. ¿No dice eso Cristo? Déjala, porque para el día de mi sepultura lo ha guardado esto. Para el día de mi sepultura. ¿Cuánto amor desbordaba María hacia Jesús? ¿No es verdad, hermanos? Hermanos, ¿no desbordaba gran amor, gran afecto? Le lavó los pies con sus cabellos. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes cómo es que ella pudo hacer crecer su amor para el Mesías? Contemplando el amor de su Mesías para con ella. Eso es lo que ella vio. Ella vio el amor de su Mesías. Dice Spurgeon, hermanos, este es el secreto de la gran devoción. Te tienes que sentar a sus pies o tú nunca lo vas a ungir. Él tiene que derramar enseñanza divina sobre ti o tú nunca pondrás perfume sobre él. Ella contempló su amor. Ella era como la mujer de Cantares que decía: ahí viene mi amado. Ahí viene mi amado. Y la mujer en Cantares dice que ella estaba como en un tipo jardín y que veía muy lejos a su amado, y que antes de que su amado llegara todo era invierno, todo estaba seco, y ella tenía una profunda tristeza en el corazón porque su corazón estaba hueco, estaba vacío. Pero de repente viene a su amado que camina como corcel, venciendo las montañas y traspasando hacia el jardín, y dice: él es mi amado, para él es mi corazón. Porque cuando llegó Cristo a la vida de María, ella recibió el perdón de sus pecados. Ella resucitó espiritualmente como Lázaro. Ella tuvo el perdón. Ella sabía que su Mesías moriría en el madero por ella. Ella sabía que su Mesías la amaba. Ella sabía que su Mesías pondría sus manos por ella.
Ella sabía que su Mesías daría su sangre por ella. Ella sabía que su Mesías, siendo Dios, se hizo hombre y que moriría por ella. Eso la movía. Eso es lo que la empujaba. Y a menos que seamos dedicados, en contemplar el gran y profundo amor de Cristo, el profundo amor del Trino Dios, nunca llegaremos a esta devoción. Oh, hermanos, ¿cuántas veces he dicho? La vida cristiana es tan sencilla, aunque es imposible. Pero, hermanos, lo imposible, Él lo ha dado. La vida cristiana es imposible, amigo, porque aquí no llamamos, en esta iglesia no llamamos a los hombres, ven, pórtate bien y gana tu salvación. No. Aquí decimos a los hombres, estás muertos en delitos y pecados. A menos que te arrepientas y creas en Cristo, no tienes perdón de pecados. Es imposible, pero Él nos ha dado lo imposible. Porque para lo que los hombres es imposible, para Dios es posible. Él ya nos ha dado un corazón. Él nos ha dado el Espíritu Santo. Hermanos, la vida cristiana se nutre a través de ocupar la mente. Sí, hay que usar la mente, el corazón. Hay que dedicar tiempo. Hay que prestar atención todos los días a su palabra. Hermano, ¿cómo queremos que nuestras familias sean devotas a Dios si no pasamos tiempo con ellos en la palabra? Si no les enseñamos qué grande Salvador, qué grande Creador. ¿Cómo queremos ser devotos si somos tan frágiles en nuestra devoción? Si pasa un día y puede pasar otro día y puede pasar otro día y el cuarto día nos acordamos que no leímos y leemos un poquito y simplemente se nos vuelve a pasar el otro día. No, los carbones no se encienden si no se dedica un tiempo a soplar. La devoción no se enciende si uno no dedica tiempo a soplar. ¿Cómo? Meditando las glorias y el amor de tu gran Salvador. Porque déjame te digo algo. Con amor eterno, hermano, nos ha amado. Por lo tanto, nos prolongó su misericordia. Hermanos, es su amor que nos hará avanzar. ¿No dice esto el apóstol Pablo? El amor de Cristo me empuja. El amor de Cristo me constriñe. Pensando esto, ¿qué? Que Cristo murió por mí. Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Solo alcanzaremos una devoción profunda, una devoción servil. Sí, hermanos. Yo digo esta palabra porque sé que esta palabra puede ser chocante para algunos. Y la digo a propósito. Porque esa es la adoración que yo quiero dar a mi Señor. Una adoración de esclavo. Porque eso es lo que somos. Esclavos comprados con sangre. Eso es una adoración servil. Una adoración atenta. Una adoración costosa. Una adoración personal. Una adoración diligente. Una adoración que esté pensando en Él. Que le esté dando lo mejor. Que lo esté haciendo para Él. Eso es lo que quiero para mí, para mi familia y para esta santa iglesia que el Señor ha reunido aquí. Ese es el cómo. Hermanos, deseo que esta enseñanza nos santifique y nos mueva a ser más diligentes en prestar atención, no solo a la devoción diaria, sino a la predicación del día del Señor, por la cual somos nutridos para contemplar más la gloria de Cristo. Pero ¿saben? Deseo que contemplen cada día más, hermanos, el amor de Cristo. Porque, hermanos, lo que dure este tiempo, lo que dure mi vida y los pastores que vengan después, en este púlpito siempre intentaremos predicar
el inmensurable amor de Cristo. Porque, hermanos, Él murió en la cruz por miserables pecadores endeudados como tú y como yo. Y amigo, esa es la única forma en la que podrías ser salvo. ¿Sabes? Un último aliento es este. Él no permitió que el servicio de esta mujer, el servicio de esclavo, nunca fuese olvidado. Hermanos, Él nunca olvidará las buenas obras que hicimos con trabajo y fatiga para Él. Nunca las olvidará. Oh, acerquémonos a la cena del Señor, esperando que esta santa ordenanza encienda nuestros corazones del amor de Cristo. Hermano, contempla en esta santa ordenanza que lo que simboliza es el amor de Cristo derramado por nosotros los pecadores, el cual se entregó siendo puro y sin mancha en el madero, para que el hombre pudiera tener el perdón de pecados. Que esta predicación sea cerrada, sea llevada a una contemplación del amor de Cristo a través de la Santa Cena del Señor.